programas, así que yo siempre te escucho. Muchas gracias. Bueno, caramba, Griselda, tu opinión es muy importante en estos días donde se ha destapado el rector Juan Carlos del Pino a decir lo que mucha gente esperaba que dijeran hace mucho tiempo, pero qué bueno que lo dijeron. Todas las cosas que están Sí, pasando, que se destapara pues ese hermetismo que ha habido en torno al Consejo Nacional Electoral y las cosas que pasan o dejan de pasar en su seno. sí. Fíjate, Vladimir, que yo creo que justamente, y me parece importante que lo valores. Yo creo que como lo dices, este era un secreto a voces para los que estamos cerca de la fuente electoral, los que hacemos seguimiento a los temas electorales, pero además yo sí quiero además empezar por lo que fue el principio. ¿Cuál fue el origen de este CNE que se instauró en 2023, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que recordar que como el CNE, que fue nombrado en 2021 y que se suponía que debería estar 7 años, pues fue defenestrado, fue desmantelado de manera arbitraria para nombrar a este nuevo CNE que sí, es verdad, tiene como una clara conformación más política, y que quebró el equilibrio que tenía el CNE de 2023, de 2021 al 23, pero que sin embargo, lo que siempre dijimos, los que estamos llevando el pulso de los procesos electorales y quienes además apostamos a la ruta electoral, Vladimir, como una ruta pacífica, una ruta de encuentro de los venezolanos con el voto, y con el ejercicio de la participación ciudadana para el cambio político. Oye, es que estos rectores estaban llamados a cumplir con una institucionalidad, con una institución que es la institución del voto y con ofrecernos garantías para todos. Luego, también es importante recordar que está un acuerdo que se firmó en Barbados entre los actores que están en un conflicto político, y que ese acuerdo de Barbados tiene unos elementos fundamentales, básicos, para la celebración de ese proceso electoral que se han venido incumpliendo, que se han venido violando. Lo que dijo el rector del Pino, para ir ya a este punto, yo creo que justamente lo que destaca es, señores, no se están cumpliendo los acuerdos, se están violando los acuerdos, pero además no se está cumpliendo con las formas mínimas que requiere el país. Y yo creo que eso es importante y es valioso que se haya dicho, y yo creo que lo que esperamos los venezolanos todos, que salga de esta declaración, oye, es que haya un llamado a botón, es que haya un llamado a la sindéresis y que se entienda esta denuncia que hizo el rector del Pino como una denuncia que sirva para que los actores y los rectores que están allí al frente de esa institución se comporten pues de manera institucional. Por supuesto, ahora, pero también enciende algunas alarmas en cuanto a algunas preocupaciones que han estado en el ambiente también con respecto, por ejemplo, a las mesas que tienen un solo a los centros electorales que tienen una sola mesa o dos mesas que están en zonas de evidente influencia y control del oficialismo, ¿verdad? Y eso es uno de los puntos que quizás preocupa con respecto a qué puede pasar el día de las elecciones, por ejemplo, impedimento para los testigos, todas esas preocupaciones que en otros procesos también se han evidenciado, ¿no? Mira, pero yo sí creo, y ahí también por eso valoro tanto las declaraciones del rector del Pino, a quien no conozco además personalmente, porque eso también debo decirlo. Yo no conozco al rector del Pino, sé quién es, por supuesto, sé su trayectoria, incluso de su padre, pero yo creo que lo que dijo él en el sentido de diferenciar lo que son unas formas que no se están cumpliendo en el CNE de lo que son algunas medidas administrativas que se están llevando adelante, como por ejemplo las auditorías. Él lo dijo, se están llevando adelante las auditorías. Esos son procesos que se están llevando adelante y donde están participando no solamente los actores políticos, ¿verdad?, representantes de los partidos políticos, sino también grupos de observación nacional que están allí dando cuenta de que de que el sistema de votación automatizado va a funcionar. Ahora, con respecto a lo que tú nombras, tanto el número de mesas, el número de testigos, todos estos temas, yo creo que también lo que tenemos que hacerlo los venezolanos que estamos responsablemente haciendo seguimiento de estos temas, bueno, primero es tener a la mano lo que son los documentos oficiales. No ha sido publicado el tablamesa, hasta tanto
no esté publicado ese tablamesa y el CNE no haya dado esa información oficial, entonces todo lo que está surgiendo son elucubraciones, todo el mundo puede pensar mal, pero yo creo que lo responsable en este momento, en un proceso tan delicado, Vladimir, que es tan difícil y que tenemos que cuidar muchísimo, y tenemos que cuidar no solamente lo que digamos, el comportamiento y las acciones, e incluso no quedarnos callados frente a violaciones y frente a situaciones que son irregulares y que atentan contra los derechos de los venezolanos, porque yo creo que una de las cosas que hay que decir, Vladimir, es que mira, los venezolanos somos profundamente democráticos, somos electorales, nos gusta votar, y las elecciones en Venezuela siempre representaron una válvula de escape. Hoy esa válvula de escape está abierta, está esperando un proceso electoral libre que nos permita a todos expresarnos, y sería gravísimo que se cerrara esa válvula de escape que representan los procesos electorales. Por eso hay que tener responsabilidad, hay que ser cuidadosos, y esa responsabilidad es aún mayor para los rectores que están al frente de la institución, Vladimir. Ahora fíjate, los procedimientos dentro del Consejo Nacional Electoral, tú que estuviste allí, la convocatoria de las directivas, de las reuniones del directorio, por ejemplo, no se hacen desde el mes de marzo. ¿En qué influye dentro de un cronograma electoral o dentro de un año electoral que el directorio del CNE no se reúna desde marzo, por ejemplo? Muchísimo, influye en mucho, porque además justamente estamos hablando de una institución que es un cuerpo colegiado, que en el caso de Venezuela es un poder electoral. Esa directiva no solamente tiene que ser, sino parecer, y para ser y parecer, pues tiene que cumplir con las formas. Las formas implican además que, por ejemplo, tú que eres periodista, y todos los periodistas, bueno, tienes el derecho a conocer cómo se maneja esa institución, cuáles son las agendas de las reuniones que se convocan, quiénes participan, quiénes votan sí, quiénes votan no, cuáles son los votos salvados. Yo quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido acceso a eso. No existe, No y existe. eso es grave en un país en el que se necesita formalidades. Fíjate, otro aspecto tiene que ver con la observación. Tú hablabas de los observadores nacionales. El peso de la observación nacional versus la observación internacional. Es grave, por supuesto, que no venga la observación internacional, porque es lo que valida ante la comunidad internacional el proceso, le da legitimidad o le da transparencia, en fin. Pero la observación nacional tiene hoy en día las condiciones requeridas en lo que son los parámetros internacionales para considerarse como tal. Mira, es bastante diferente tanto el procedimiento para la observación nacional como para lo que es la veeduría o la observación internacional. En el caso de la observación nacional, los observadores del país tienen que hacer la solicitud, ya la hicieron ante el CNE, decir que quieren participar en el proceso, y el CNE tiene que acreditarlos, ¿verdad? Con un número limitado de credenciales para estar en los centros electorales. Ellos tienen unos mecanismos y una metodología muy profesional, específica para lo que es el proceso, para la observación del proceso electoral. En el caso de la observación internacional, en el caso específico, además de lo que es Centro Carter, Naciones Unidas y Unión Europea, bueno, eso obedece a un acuerdo especial que tiene que el CNE invitar a estos organismos. Eso pasó, eso ya sucedió, ya se extendió la invitación. Vinieron misiones exploratorias tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas, como del Centro Carter. Están en el proceso justamente de evaluar si había condiciones en el país para poder venir, y sucede esta situación de la desinvitación de la Unión Europea, que yo particularmente debo decir que yo no doy por cerrada esa posibilidad de que todavía la Unión Europea pueda estar presente. No sé si con una misión de observación con despliegue amplio, porque ya de verdad los tiempos no dan si la elección se da el 28 de julio, pero sí hay otras formas, hay otros formatos, hay otros mecanismos de estar presente en el país. De hecho, el Centro Carter, si tú recuerdas, Vladimir, yo estaba en el Centro Carter en 2012 y 2013, y aquí lo que hubo fue misiones de estudio del Centro Carter, y los únicos informes internacionales, de organización internacional, sobre esos procesos electorales que fueron tan importantes en 2012 y 2013, son los del Centro Carter, los únicos internacionales que están, y esos vinieron de una misión de estudio.
En el caso de la Unión Europea, sería distinto si esta posibilidad se abre. Yo lo que creo es que la disposición de la Unión Europea ha sido positiva. Yo creo que hay que agradecérselo porque están pensando en el país. Cuando ellos emitieron su comunicado, pues dejaron abierta esa posibilidad. Y yo creo que eso hay que evaluarlo. Y en el caso del panel de expertos también entiendo que esta es una posibilidad que no está cerrada, que está evaluándose. Por supuesto, es distinto el formato. Hay que recordar que el panel de expertos viene en un grupo pequeño, el informe solo se le entrega al secretario general. O sea, son distintas las modalidades, pero el acompañamiento de los venezolanos en un proceso que va a ser histórico y fundamental, yo creo que es importante, Vladimir. Griselda Colina. Ahora fíjate, Griselda, también importante hablar sobre la fase actual del proceso electoral, que no estamos en campaña electoral todavía. Sin embargo, bueno, ya prácticamente todo el mundo está, lo que falta es que la gente comience a pedir el voto ya formalmente, ¿no? Pero no hay ninguna diferencia entre lo que estamos viviendo en este momento y lo que es la campaña electoral que arranca formalmente el 4 de julio, ¿no? Te pregunto con respecto a la vigilancia de este tiempo. O sea, por ejemplo, ¿hay algún seguimiento, ustedes que están en este observatorio venezolano de comunicación y democracia, ¿tienen alguna observación que hacer con respecto a esta etapa? Por ejemplo, en cuanto al uso de los recursos públicos, en cuanto a impedimentos para que candidatos opositores o liderazgos opositores se movilicen por todo el país, etcétera. Sí, mira, yo creo que justamente muchas organizaciones y de hecho varias organizaciones tenemos ya 4 años reuniéndonos de forma consecutiva, haciendo seguimiento de lo que son los procesos electorales y el cumplimiento o no de las garantías y de los derechos en el marco de estos procesos electorales. Y una de las cosas que estamos viendo, Vladimir, es porque este año pues también estamos haciendo ese seguimiento, ahí estamos no solamente grupos de observación, sino grupos de observación, grupos que hacen seguimiento, grupos defensores de derechos humanos, porque a cada uno tiene una mirada distinta con respecto al proceso electoral. Y una de las cosas que entendemos es que, por supuesto, bueno, este no es un proceso electoral regular, es como tú dices, sí, aquí la campaña se está viviendo en cada uno de los rincones del país, todos los actores políticos están desplazándose y están presentando las opciones y emocionando al país, y yo creo que eso no es negativo. Además hay que entender que este proceso es distinto a otros procesos que hemos vivido en el pasado. Sin embargo, en el marco de lo que es la campaña, que como bien lo dices, no ha comenzado, ciertamente estamos preparados todos para hacer un seguimiento de lo que es el cumplimiento o no de lo que son las regulaciones, las normas y las condiciones en el marco de la campaña electoral. ¿Y ustedes van a estar acreditados como observadores? Nosotros, en el caso del observatorio, nosotros trabajamos con la Red Electoral Ciudadana, es una alianza entre CEPAS, Voto Joven y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, que es la Red Electoral Ciudadana. Nosotros hacemos observación de entorno, nunca hemos pedido acreditación al CNE, porque ciertamente los observadores nacionales tienen limitaciones en cuanto al número de credenciales, limitaciones en cuanto a las vocerías que puedan dar durante el día de la elección. Son muchas las limitaciones y nosotros siempre hemos preferido hacer una observación de entorno, comparar sí y trabajar en conjunto con esos observadores nacionales, pero tener un poco más de libertad para expresarnos y para dar a conocer lo que está pasando en el proceso electoral, Vladimir. Mira, aquí nos pregunta José Manuel Rodríguez en en Mundo UR. Una pregunta, Vladimir, ¿el señor Del Pino como rector del CNE podrá el 28 de julio tener acceso a los datos en vivo del conteo de los votos? Mira, ese es un tema durísimo porque yo creo que, y es más técnico que otra cosa, yo creo que siempre hay la posibilidad de que los rectores puedan conocer los resultados, incluso en tiempo real. Eso es un tema de voluntad política de los actores, es un tema que tiene que ser discutido, no solo de los rectores. O sea, el sistema automatizado en Venezuela permite que, así como en muchos países, los venezolanos pudiésemos conocer la transmisión en tiempo real. Eso no se hace, Vladimir, por falta de voluntad política de los actores, y eso hay que decirlo. O sea, no es solamente de los rectores, todos los venezolanos deberíamos poder conocer en tiempo real. Como es en otros países, en Colombia, etcétera. No se hace, claro. No, y el sistema automatizado lo permite perfectamente porque aquí el escrutinio es automatizado. Así es, y eso da muchas garantías, pues, de que no puede haber alteraciones, de que se desestimen muchas dudas que a veces son
injustificadas, ¿no? David Medina dice, también otro comentario, Griselda, Vladimir, ¿por qué los rectores de la oposición, entre ellos del Pino, no informan si ellos firmaron el acta de los supuestos 10 millones de votos del Esequibo? Mira, es que yo creo que justamente si algo dijo Del Pino en su declaración es que él había mantenido, se había mantenido prudente, un silencio prudente, justamente para cuidar los acuerdos, para cuidar que el proceso avanzara, y ciertamente decidió romper ese silencio y decidió informarle al país de estas situaciones, porque bueno, llega un momento en que tú dices, oye, ya aquí el silencio no es lo importante, aquí se están haciendo cosas, las situaciones están avanzando a unos extremos que hay que limitar y hay que controlar. Y yo creo que ciertamente, yo espero que este haya sido un llamado entendido en ese sentido, y que todos los rectores, los 5, el cuerpo colegiado pueda avanzar en una toma de decisiones, en unas conversaciones mucho más productivas, y entender que lo que le toca es responderle a todos los venezolanos, no a los de un sector o a los de otro, a todos los venezolanos, porque hoy todo el país está clamando por un proceso electoral libre y que sirva para elegir y para cambiar el destino de un país que está sufriendo pues todo lo que la situación tan grave que están sufriendo los venezolanos. Finalmente, Griselda Colina, nuestra entrevistada de esta hora, ¿qué cosas deberían decir los rectores del CNE, el rector del Pino y la rectora Nogal, que no hayan dicho? Mira, yo creo que todos los rectores, porque yo no me refiero a unos o a otros, Vladimir, yo creo que hay una cosa que nosotros hemos hecho en falta y que siempre lo decimos en las reuniones en las que estamos de seguimiento electoral, es la transparencia. Uno de los principios que debe regir a la actuación de los rectores del Consejo Nacional Electoral es la transparencia. Todas las informaciones, las decisiones, las discusiones tienen que ser comunicadas al país, porque esas no son decisiones personales que le atañen a uno o a otro, son decisiones que nos afectan a todos los venezolanos. Y en ese sentido, yo creo que tener una política informativa y comunicacional transparente, usar los medios que tienen a su disposición para decirle al país, este proceso electoral está avanzando y está avanzando con estas garantías y con estas condiciones, es importante. Yo no he visto ni un tuit, ni una rueda de prensa de ese directorio del Consejo Nacional Electoral diciéndole al país, señores, el registro electoral definitivo fue publicado, revisen sus datos, nosotros estamos aquí comprometidos, y ellos lo que son están sirviendo al país. Eso es lo que son los rectores del CNE, y para servirle al país tienen que comunicarlo adecuadamente, decirle cuáles son sus derechos, decirle cuáles son las garantías por las que están luchando, por las que están trabajando, y hablarles y comunicarles al país cada uno de los puntos que están avanzando en este cronograma, que mucha gente todavía no lo conoce, Vladimir, y eso también hay que decirlo. Imagínate tú. Bueno, Griselda, te agradezco mucho. Seguiremos en contacto, no te pierdas tanto, ¿vale? Sí, gracias a ti, un abrazo. Un gran abrazo, Griselda Colina, integrante pues del Observatorio Venezolano por la Democracia.